vía Zoom, una convocatoria a la elección desde la directiva nacional y algunos otros temas como código de ética, el tema de capacitación, el tema de dirección ejecutiva y las 24 direcciones provinciales. En este caso, el equipo del presidente, el señor presidente, han considerado que el trabajo que se ha venido haciendo con sus pros y sus contras, yo siempre digo eso es un poco difícil, ha habido también algunos errores, nos sentamos, conversamos y llegamos a un acuerdo de liderar este proceso con una estructura nueva, te cuento, se modificó el estatuto de la, creo que es importante porque hay muchos que me están preguntando, sí. Antes habían 5 vocales, ahora hay 2, había un subdirector, ADN decidió tener una estructura jurídica menos compleja, un director, 2 vocales. Más ejecutiva y bajo eso nos han dado la oportunidad de crear un tema operativo. Entonces vamos a crear un tema operativo, estamos en eso conversándolo, a ver cómo vamos ya en territorio trabajando, que creo que es lo más importante. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, vamos a desempolvar algunas cosas que las habíamos guardado porque obviamente sin tener este tema de ratificación era difícil traer a los compañeros y decir, bueno, vamos con este proyecto, vamos con el otro, porque todos estaban en la duda. Entonces la primera parte sí es la evaluación de los 16 cantones y las 78 parroquias, ¿sí? O sea, vamos con eso, creo que es importantísimo el tema de poder ver cuál es el trabajo que se ha hecho. Hay otra parte importante que tú lo ibas mencionando, es el tema de liderazgos. Hay que entender que ya para una seccional se necesita sobre todo el tema liderazgo y eso es importante para nosotros. Estamos haciendo esa evaluación y en estos días veríamos cuál va a ser la estructura ya con directivas inscritas en CNE, porque la vez pasada no logramos hacer ese proceso de inscripción. Creo que hay una posición quizá errónea que ha venido de la política de antaño, ¿no? Hay una posición errónea de creer que si yo quiero asegurar mi candidatura, entonces debo tener la dirección cantonal o debo tener la dirección provincial. Sí. Y esa es quizá la disputa en la que ha estado ahora mismo su movimiento, ¿no? Sí. Una disputa en donde Raimundo y todo el mundo intervino y hay que decirlo, o sea, finalmente el presidente ha ratificado su liderazgo y quizás hay algunos liderazgos a los que el presidente, o sea, incluye también dentro de esa directiva de lo que pudimos ver en el comunicado a la segunda asambleísta, ¿no? A Josebet Jaramillo, lo cual implicaría un cambio de rumbo quizás también respecto de lo que venía sucediendo antaño, ¿no? Sí, mira, lo que se trataba de hacer un poco ahí, lo que decía el presidente, y creo que es importante, el tema jóvenes. Se vio tanto en Josebet como en Isaac, dos líderes jóvenes que han venido haciendo un trabajo interesante. Y sí, yo creo que es un poco refrescar, es un poco refrescar hacia dónde queremos ir trabajando. El presidente ha sido claro, lo escucharon ustedes en Radio Sucre el martes pasado, creo que fue, o el lunes pasado, nuevos, jóvenes y con propuestas diferentes, que es lo que se va a buscar. Va a ser duro, va a ser duro. Loja el tema político es muy complicado. Yo te cuento estos días, mira que a mí me causa a veces un tema de analizar. Yo digo, bueno, la semana antes de que sea ratificado fue una semana crítica para mi casa y para todo. Yo no tenía ese tema de decir quiero quedarme, pero recibí mensajes de pon un paso al costado, de que tú no deberías estar ahí, o sea, un montón de llamados, bueno, algunos compañeros, unos de militancia, otros políticos, y ahora son los mismos vueltas que me ponen el mensaje, felicitaciones, tú eres el líder, así mismo. Por ejemplo, trascendió y hay que decirlo públicamente, yo por eso le preguntaba lo de los liderazgos cantonales, porque trascendió el mensaje del doctor Santiago Guerrero, fue público, incluso le voy a leer un mensaje tal cual, le voy a leer un mensaje acá, nos dice, le voy a leer el nombre porque está bien, ¿cierto? Don Ulises Loaiza nos dice, quiero preguntarle qué pasará con la dirección cantonal de Loja. El doctor Guerrero salió a atacarlo públicamente, entiendo qué quiere decir, sí, a atacarlo públicamente. ¿Qué decisión han tomado? Sí, mira, ahí hay un tema interesante de ver el contexto. Me pasaron todos los videos de lo que pasó ese día y lo que decía Santiago no era contra Denis Bravo, lo que decía él es que le preocupa el que no tengamos un tema de oídos en Quito. O sea, él dijo, no nos conocen, dijo, ¿no? Esa fue la frase. Sí. Vamos, yo personalmente he ido a Quito y no nos conocen. Entonces él se refería más bien a este tema de cómo le conocen a ADN en Loja. Mira, cuando a mí también me ha pasado, iba a Quito y es
peleas, el uno contra el otro, así no se manejan las cosas, y eso es lo que yo les decía al inicio, uno de los errores que nos llamaron la atención, que evitemos este tema de conflictos, y más bien va por ahí, no fue un ataque personal, sino que más bien se descontextualizó, que es lo que decía Santiago. Ah, ya, ¿sí? perfecto. Exactamente, entonces por eso yo creo que aquí hay un término que he ido aprendiendo que es madurez política, ¿no? Y ahí hay dos temas que yo te los digo frontalmente. Mira, yo qué voy a hacer también, vamos a depurar ADN. ¿Sí? Porque no es posible que la gente en los mensajes de WhatsApp de los grupos, por ejemplo, tú eres correísta, debes salir del partido, y se pasan las fotos de que él no es correísta. A mí también me han atacado de que yo he sido correísta. Bueno, yo antes de llegar a ADN era asesor. Entonces llevé cuentas de campaña en su tiempo de Creo. Acuérdense que uno de los inicios de Creo estuvo mi suegro, candidato asambleísta en Creo, una de las primeras que se lanzó Lazo. Yo llevé las cuentas de campaña. También lo llevé en su tiempo a la Alianza País, le llevé en su tiempo a la Izquierda Democrática, claro, como externo, ¿no? No como militante directo. Entonces, o sea, estas ofensas creo que es lo que se debe cortar. ¿Sí? Y hay mucha gente que nosotros vamos a aislar del partido porque consideramos que es el momento de tomar decisiones fuertes. Es decir, y la relación con el asambleísta Jorge Guevara, ¿cómo está? Porque de hecho en el espacio del compañero José Daniel dijo, bueno, él ya no es director de ADN, entonces a mí me parecía que hay una bronquita de pronto ahí. No, a ver, yo lo he dicho públicamente, mi principal problema con Jorge fue un tema de ir a los cantones a conversar de candidaturas. Yo creo que eso no era el momento pertinente, no le compete tampoco al compañero asambleísta, no es su rol. Entonces, el día que yo fui ratificado, recibí una llamada de compañero Guevara, nos reunimos en la noche, martes 29 de julio, y pusimos a decirse los puntos sobre las IES, ¿no? Zapatero a tus zapatos, el asambleísta va a dedicarse a legislar, a fiscalizar, para eso se lo eligió el pueblo. También le había sugerido de que él haga su proceso de defensa en todo lo que se le está acusando, creo que es pertinente. Y por el otro lado, Denis Bravo, como director del partido, va a trabajar en el tema político del partido, fortalecerlo. Obviamente, muchas veces voy a tener que conversar con él, se conversa con Josebet, porque son nuestros representantes y vamos sigo insistiendo, zapatero a tus zapatos, evitar todo este tema de problemáticas. Y lo que hemos visto es la bandera ADN. La bandera ADN. Y para que la bandera de ADN funcione, sí hay algunas personas que deben salir. Mira, es muy extraño, justo anoche recibí la visita de una persona que me decía, mira, yo vengo a proponerte que me apoyes para alcalde, porque si yo voy ahí, yo fortalezco ADN y yo gano la alcaldía. Entonces decía, chuta, eso sí, todos ahora quieren ser alcaldes con ADN, buscar el poder, pero nosotros vamos a tratar de hacer un tema más técnico y una política sana. Y mucho más democrático, porque entendería justamente que, como usted lo ha referido, ¿no es cierto? Si ha habido cambios inclusive en la estructura para que sea algo más ejecutivo, hoy está al frente del partido incluso el propio presidente Daniel Noboa, entendería que quiere tomar también otra dirección diferente, ¿no? Sí. La idea es de buscar un rol de manejo político diferente a lo que se ha venido manejando. Uno de los problemas que se ha tenido, que es válido, alguna vez yo lo he conversado contigo, Carlos, el tema de buscar puestos. Si es un tema de que la gente está ahí y te pide, te pide los puestos. Esos temitas, no digo que están mal, pero hay que irlos evolucionando. Por ejemplo, habíamos conversado con el equipo del presidente y una de las ideas es proponer desarrollo de Loja. Mientras tú no propongas desarrollo de Loja y te enfoques al desarrollo de Loja, va a ser muy difícil generar empleo, va a ser muy complicado generar empleo. Entonces, esa es una de las primeras políticas del presidente y a través de Nuevo Ecuador, hacer un tema de una política de formación y una política que genere desde Permítanos, por favor, la interrupción. Tenemos una comunicación, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, estimado Carlos, Karina y por ende su invitado al colega Den. En verdad, es digno de aplaudirse. Así deben de ser los movimientos y los partidos. Tiene que haber la voz oficial para que realmente los seguidores, los militantes, los simpatizantes tengan un rumbo y se evite de esa manera por ahí un tipo de comentarios mal fundados, unos con mala intención, otros con buena intención, pero las cosas así no funcionaban. Qué bueno y felicitaciones de verdad, empezando por el orden regular, el presidente de la República, y a ti, estimado Denis, para que las cosas fluyan
y por ende siga ese curso de organización y el poner el orden en nuestra provincia, que eso es lo que tanto anhelamos como tal. Muchas gracias. A usted también le voy a leer este mensaje, dice: ¿por qué se está haciendo la vista gorda de todas estas denuncias de vacunas, venta de puestos? Lo mismo va a pasar con designar candidaturas en la provincia. Sí, eso es lo que vamos a tener que evitar. Mira, ¿cómo se ha ido trabajando el tema de denuncias? Hemos asesorado a gente, ya hay 3 o 4 denuncias en fiscalía con nombres, algunas ya están un poquito más avanzadas. Hemos también hablado con José Luis Ojeda por el tema del corruptómetro en la Fundación CAGE, ahí no sé exactamente cuántas, pero se está asesorando para que la gente ponga la denuncia respectiva. Yo creo que esa es la parte más importante, pero ya desde la semana pasada hemos aperturado el tema de un equipo de ética que haga las investigaciones respectivas. Obviamente, cuando tú armas un equipo de ética en el partido es para alejar a una persona, ¿no? Pero eso no te va a cortar la corrupción de redes. Yo creo que el tema de fiscalía, espero que la fiscalía también haga su trabajo y en pocos meses tengamos resultados, porque ya hay denuncias. No, y sobre todo cuando haya denuncias y se procese, yo creo que por el bien del país, por el bien del propio proceso político, será importante de que se establezcan sanciones ejemplarizadoras. Así sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo siempre he visto incluso que, no voy a poner nombres, ¿no? Pero por ejemplo, hay un actual presidente de un país vecino nuestro, que él es presidente porque precisamente denunció a los corruptos dentro de su partido. Lo mandaron expulsando de su partido y hoy es presidente. Lo mismo ha ocurrido en México, ¿no es cierto? Muchos de los que salieron expulsados de sus partidos por denunciar corrupción, hoy están en procesos importantes, porque eso tiene que suceder en la democracia ecuatoriana, ¿no? Y hay norma. Mira, yo te cuento, o sea, esto para mí ha sido bastante complicado. Yo fui el primero que escuché a los médicos, o sea, creo que uno de los primeros, créeme que a uno le espanta escuchar esos temas porque no se imagina que la estructura es así. Y ya viene el otro paralelo. Yo entiendo mucho a muchos de los médicos el miedo, sí, el miedo, el tema de yo también he recibido una serie de amenazas, cosas así, pero bueno, estamos parados. Pero lo que queremos hacer es de que sea legal. O sea, que ahora yo, por ejemplo, la gente que llega, mira, tal abogado está llevando este caso, converse, tiene las pruebas, tiene depósitos, tiene audios. Porque muchas de las veces los denunciantes, mire, yo siempre voy a poner este ejemplo y a los tiempos lo voy a hablar. Por ejemplo, el denunciante del caso Diezmos, ¿no? Mientras todo, hasta Carlos Vera, algunos periodistas que a nivel local defendían a la persona que fue denunciada, una ex asambleísta, la persona denunciante, básicamente le dañaron su vida porque siendo un PhD que se fue a estudiar en la China y todo, al hombre lo mandaron votando de la Universidad Técnica, y yo lo debo decir frontalmente con la Universidad Técnica, o sea, los amigos, autoridades, no a la gente que hace UTPL y que hace buena academia, pero las autoridades de UTPL que tenían amistades con esta ex asambleísta, lo mandaron votando al amigo, al denunciante, y eso obviamente da mucho que decir incluso de la ética de la propia universidad, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención este tipo de temas, que por eso también es que en Loja muchas veces la gente tiene miedo a denunciar. Claro, mira, muchos de los médicos se les había dicho desde ciertos abogados que ellos también cometen el delito y que es más fácil que ellos se vayan presos a que la persona vaya presa. Entonces, sí es un tema complejo, pero nosotros vamos a actuar sobre norma, seguiremos asesorando a los señores, a los compañeros que han sido sujetos de es un delito al final, que puedan hacer su respectiva denuncia. Ajá, pero sabe que la gente tampoco está contenta solo con eso, ¿no? Ah, no. Porque le voy a leer este mensaje, dice, se debería exhortar al señor director de ADN para que coja las denuncias en contra del asambleísta, dice ahí, para que sea sancionado este mal representante que nos hace quedar mal a los simpatizantes y por ende al señor presidente de la República de ADN, dice, de Loja. Bueno, ese término no lo voy a leer, dice, deberían votarlo a este mal representante, le escribe el abogado Guido Ramón y precisamente... Fíjese que tampoco es que las denuncias han sido nada más de este proceso electoral. No. Usted debe estar consciente, economista, que las denuncias en contra del asambleísta Guevara han venido desde el proceso electoral anterior, es decir, desde el 2023. Llevamos 2 años y no se ha hecho absolutamente nada. No ha habido... a ver, las denuncias antes... Cuando yo llegué a ADN, una de las primeras cosas que pasó en una asamblea general... fue lo que está diciendo Karina, muchas denuncias. Entonces yo llamé mucho a los compañeros, los senté y les dije, vean, si ustedes tienen pruebas, y ese fue el error, ¿no?
Ese fue el error, que en ese momento no se puso ninguna denuncia. Y no es solamente contra Jorge. Hay más involucrados. Yo sé decir, esto es una red. Contra otros que se fueron a otros partidos también. Hay un montón de denuncias que yo lo que siempre les he dicho, y ahora creo que hemos puesto un paso adelante, el tema de que se pueda tener algo en fiscalía, pero el tema del equipo de ética está armado y esperamos también, ojo, yo no estoy diciendo contra Jorge, contra el uno, contra el otro. Yo estoy contra quien sea. Contra quien sea. O sea, esto es contra quien sea, y si es que en ese sentido se tiene que alejar a alguien bajo nuestro estatuto, tendrá que alejarse. Eso tengan la seguridad, pero necesitamos tener claridad en lo que ha pasado. Perfecto. Entonces, ¿para cuándo habrá claridad o definición respecto del tema de los nuevos directores cantonales también, ¿no? Porque eso es sumamente importante. Sí, nosotros tenemos el plazo hasta agosto. O sea, a finales de agosto tendremos ya una convención provincial donde veremos el tema del proceso. Hay que entender que este es un proceso también que tiene que pasar de veedor el CNE. Entonces, estamos esperando solamente unos 2-3 lineamientos y con eso. Pero la evaluación ya está en marcha. Perfecto. Entonces, usted estará al frente. Bueno, la mejor de las suertes también economistas. Sabemos que es un tema peliagudo, complejo, y bueno, yo nada más le quería decir, porque al inicio usted decía, siempre los quiteños y los guayaquileños es fácil a ellos juzgar desde el centralismo, de la salida del centralismo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo si fuera, ¿no? Obviamente uno es a veces un poco más localista y obviamente más frontal, pero por ejemplo yo, si a mí me dijeran como al doctor Santiago Guerrero que de Loja solamente vienen chismes, solo vienen cuentos, le dijera, pero es que claro, pues usted tiene en Machala o en El Oro a un amigo suyo, es un socio del presidente Noboa. En Guayas tiene a un socio del presidente Noboa, y así en toda la costa. En la mayoría de provincias de la sierra tiene a socios de sus empresas y amigos personales siendo directores. Acá en cambio no tiene a socios. En Loja no hay socios, no hay amigos. Acá lo que hay es militancia pura, ¿no? Sí. Y acuérdate, yo creo que es un proceso. Yo creo que uno de los temas que hay que fortalecer todavía en ADN fue la suma de grupos. ¿Por qué? Porque la suma de grupos en algunos casos sigue queriendo ser grupo. Entonces quiere seguir siendo ser grupo. ¿Para qué? Para liderar procesos paralelos, y eso no puede pasar. Eso es algo que vamos a cortar, vamos a tratar de trabajar, y obviamente resultados. Es un movimiento político, ya no es un colectivo, no es un colectivo, ni mucho menos, ni ¿no? varios colectivos. Pero yo creo, mi estimado Carlos, que el tema es resultados. O sea, estamos a la liga de seccionales, y en seccionales no te vas a medir porque cuál gritó más o cuál gritó menos, sino por cuántos alcaldes sacaste, por cuántas juntas tuviste, si lograste tener la prefectura, y ahí es donde le debemos apuntar. Y obviamente yo nunca dejo el paralelo. Hay que ver el bien de Loja. Yo creo que es hora de poner la camiseta y decir, bueno, el tema es que Loja se desarrolle. Si no, va a ser muy complicado. Es tema político y tema de manejo de Loja. Sí, una última pregunta de mi parte justamente en el tema político. ¿Se están analizando tal vez ya candidaturas o precandidaturas de pronto dentro del movimiento? Estamos cantón por cantón. Primero líderes. Estamos identificando líderes, y esos líderes midiendo cuál es su acogida o no acogida en territorio, todavía no político. Todavía no hablamos de intención de voto o presencia, para luego empezar con un proceso tenemos una agenda ya de Loja, la vamos a hacer pública luego de que estén todos los cantonales. La idea es que nuestros candidatos trabajen con esa agenda de propuesta, que va a ser una agenda libre, o sea, no es de ADN, de Denis Bravo, no, va a ser algo libre que la puede cualquiera leer y aportar, porque tampoco es que va a tener perfección, ¿no? ¿Sí? Pero creo que ideológicamente es el momento de decir hacia dónde va Loja, si no, va a ser muy complicado que la política cambie, y nos volveremos a ver aquí en la radio hablando de divisiones internas, de que el uno quiere el candidato, que el otro quiere esto, que el otro quiere el otro. No, si no tenemos la visión de Loja, va a ser muy complejo de cambiar la política. Bueno, y ahorita ya quieren algún ser candidatos ahí. Permítame una llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una gentileza al señor economista Bravo, que por favor, si tal vez puede interponer sus buenos oficios y ver cómo solucionan este puente que es de la vía lateral que conecta con la vía Vilcabamba, para ver si algo se descongestiona el tráfico. Es un caos, créanlo, por favor, si nos puede ayudar a hablar con Obras Públicas, bueno, no sé, con alguna institución que
arreglen ese puente, se está destruyendo más, eso se va a dañar más. Por favor, muy amable, gracias. Gracias. A usted. Por cierto, ¿usted sigue siendo director zonal del Ministerio de Gobierno? Ministerio de Gobierno, sí. Entonces ahí está bien que se le pida. Sí, no, justo conversamos la semana pasada con el nuevo coordinador zonal del EMETOP. Él nos está haciendo una propuesta punto por punto. Nos vamos a reunir, creo que es hoy en la tarde o mañana, no recuerdo la agenda, para ver el puente en Angora, Tintaní, porque es un tema, o sea, ahorita lo que logramos es estabilizar, ¿no? Pero todavía no hay el tema de reconstrucción. Lo de Tintanil está todavía en está complicado, o sea, pero obviamente el tema es tener claridad bajo los estudios que se ha hecho, qué se va a hacer. Y el resultado claro es 1 hora más de viaje a Machala y obviamente también la complejidad que hay entre Machala y Guayaquil también está trayéndose. Entonces me tocó viajar a Guayaquil concretamente este fin de semana y está complejo. Está complejo, sí. La idea, como te digo, es con el nuevo compañero ver cuál es la propuesta, hablar ya también de recursos. Se trajo también al Banco Mundial, se va a activar un fondo de reconstrucción vial para Loja, ya está avanzada la propuesta, ya está presentada, lo que se necesita ahorita son los famosos estudios, ¿sí? Que son los puntos críticos que se va a tomar. Yo creo que ya en estos días ya los compañeros del EMETOP saldrán a dar razón de qué se va a hacer. Perfecto, muchísimas gracias al economista, siempre